Hola, me da mucho gusto poder saludarlos. Mi nombre es Daniel Mesino, soy el director y fundador de Yoga en tu empresa, una plataforma para promover el bienestar y la salud al interior de los centros laborales a través de la práctica del yoga y la meditación. Entre muchas de las actividades que hacemos, como impartir clases en empresas, dictar conferencias, talleres especializados, también soy autor del libro Respira, medita y recupera tu felicidad, entre otros. Y esta plática la he preparado para reflexionar un poco sobre los tiempos en los que estamos viviendo y la importancia de recuperar la calma y la serenidad en estos momentos. Y indudablemente estamos viviendo una época en la que nuestros hábitos se han visto modificados de manera abrupta. Los hábitos son esta manera que nosotros tenemos de construir nuestras acciones y que la mente organiza para poder asegurar la supervivencia del organismo que la aloja. Así pues, para la mente considera que es benéfico levantarse, desayunar, sacar al perro, caminar, bañarse, ir al trabajo, abrir el negocio, limpiar la casa, practicar yoga, ir a caminar, por ejemplo, para las personas que ya están retiradas, ir a sus clases de tai chi, a sus talleres de pintura, después, por ejemplo, salir los fines de semana después de una jornada de trabajo, etcétera. Y pues todo esto, dadas las circunstancias que estamos viviendo, lo hemos tenido que modificar. Entonces, la mente está diseñada para asegurar la sobrevivencia del organismo que la aloja, no para ser exacta. Entonces, cuando la mente detecta que existen estímulos del exterior que amenazan eso que ella identifica como cierta estabilidad, lo que hace la mente es reaccionar. Entonces la mente reacciona y de varias maneras. La, Como la función de la mente es asegurar la supervivencia del organismo que la aloja con el menor desgaste energético posible, la mente lo que va a hacer es que en lugar de buscar soluciones creativas para ante estos acontecimientos, lo que la mente va a hacer es que va a reaccionar primero a través del rechazo, luego del miedo, la agresión, va a buscar justificaciones, va a tratar de culpar a otros por las circunstancias, etcétera. Entonces, también es muy probable que como una forma de liberar estos estados que surgen de la ansiedad ante la incertidumbre de un escenario futuro incierto, comencemos a generar estos estados de angustia que pueden repercutir en trastornos de sueño, en comenzar a comer de manera compulsiva, o por otro lado, si estamos continuamente anclados en el pasado, lo que comenzamos a vivir es un estado nostálgico que nos puede llevar a una depresión, de decir es que antes de esta pandemia mi vida era así, tenía tantos proyectos, mi negocio iba de tal manera, o tengo deudas, era mejor como cuando estaba de esta manera, y entonces comenzamos a crear este pasado idealizado, porque también es una proyección de la mente, y corremos el riesgo de aletargarnos y caer en estados depresivos de la no acción. Entonces, ante estas respuestas es muy importante volver a revisar lo que las prácticas, las enseñanzas del yoga nos enseñan sobre estas circunstancias de manera práctica. Eh, Regreso a uno de los libros que nos ayudan a entender qué es la práctica del yoga,
que son los Yoga Sutras, escrito por Patanjali, más o menos 300 años antes de la era cristiana, no se sabe muy bien, pero lo interesante de este libro es que él hace un, el, un análisis, una metodología, una reflexión sobre la mente, el cuerpo eh, y cómo podemos nosotros disminuir el sufrimiento. Y este libro, que se conoce como sutras, porque los sutras son enseñanzas cortas, uno de los primeros sutras de Patanjali es definir lo que es la palabra yoga. Y yoga, dice Patanjali, que es yoga chitti vritti nirodha, que significa más o menos que yoga es cesar las fluctuaciones de la mente. Es decir, en lugar de que la mente vaya de arriba hacia abajo, que vaya de un lado o se vaya hacia el otro, buscamos que la mente se estabilice y deje de estar convirtiéndose literalmente en la loca de la casa. Cuando la mente, en lugar de ir hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, logra estabilizarse, lo que hace la mente es entrar en un estado de plenitud, en un estado de calma y en un estado de serenidad que te permite entender que todos los acontecimientos externos son impermanentes. Esta otra cualidad se le conoce como paranimavada. Paranimavada es la condición cambiante de todo lo que existe en este mundo de creación. Entonces uno comienza a saber que las emociones surgen, se sostienen, pero se disuelven, ¿no? Es lo mismo con el cuerpo físico. Uno nace, se desarrolla, pero eventualmente abandonará esta forma física. Y lo mismo ocurre con las pandemias o con la situación que estamos viviendo. Surge, se sostiene durante un momento, pero se va a disolver. Esto se conoce como paranimavada. Entonces comienza la mente dentro, desde esta posición de la calma y de la serenidad, a desarrollar una conciencia del testigo. Entonces comienza a deleitarse en este juego de creación de formas externas, de saber que, bueno, que sí, esto que la mente crea, que son esos estados de preocupación, pues surgen, se sostienen, pero se van a disolver, y lo mismo esta nostalgia por el pasado, porque al final de cuentas lo único real, lo único tangible y lo único que realmente tenemos es el momento que estamos ahora, por ejemplo, tú y yo creando, en el que yo esté preparando esta plática, que tú estés escuchando, sea la hora que sea. Este momento es lo único real que realmente tenemos. Y no significa hacer o ver al mundo como un avestruz y esconder la cabeza y no atender la realidad, sino significa ver la realidad con otros ojos. Es decir, no es, si nosotros permitimos que la mente siga cada una de las fake news que se publican en redes sociales, que atienda o que lleve su atención a los escenarios fatalistas, o que comience a buscar culpables, o que deje de intimidarse por los miedos de otros, pues va a comenzar a generar estos estados de respuesta automática. Y aquí retomo una de las enseñanzas de Swami Chinmayananda, que él decía que mind is man, la mente es la mente es el hombre. Entonces, si tenemos una mente que continuamente tiene pensamientos agresivos, una mente que continuamente tiene preocupaciones, una mente que continuamente tiene rencores, vamos a convertirnos nosotros en seres melancólicos, en seres eh, angustiados, en seres iracundos, en seres temerosos. Entonces, por eso es muy importante
cultivar estos estados de serenidad y estos estados de paz. Eh, Luego, la gran pregunta es entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Para mí, al final de cuentas, y eso también lo dice Patanjali, una de las maneras que nosotros podemos acceder a esta quietud y a este entrenamiento de la mente es a través de la práctica de la meditación. Entonces, una de las prácticas que nos puede ayudar a entrenar a la mente para generar estos estados y entrar en estos estados de calma es a través de la práctica de la meditación. Eh, si tú, yo creo que si hay una práctica que hoy por hoy no debemos abandonar es meditar todos los días. Si tú no sabes cómo eh, meditar, nosotros tenemos un curso de introducción completamente gratuito, es de acceso libre, que está disponible en YouTube, en el que te voy explicando paso a paso durante 21 días una práctica de meditación. Entonces, por favor, puedes escribirme a www.yogaentuempresa.com, ahí están nuestros correos de contacto y yo te mando todos los enlaces que hay para que tú a tu ritmo construyas esta práctica de meditación. Hay muchos maestros también que están ofreciendo ahora cursos de meditación, talleres en línea, tómalos, aprende a meditar. En caso de que no sepas meditar, mi maestro, Swami Nityananda, cuya fotografía tengo aquí atrás, él enseña que si no sabes meditar, te dediques por lo menos entre 20 y 30 minutos a no hacer nada. Es decir, ahora que estamos en este confinamiento y si estás conviviendo con más personas, puedes pedirles, oye, por favor, quiero hacer un ejercicio, una práctica de introspección y te pediría si me das la oportunidad de estar 20 minutos sin, sin atenderlo, sin interrupciones, ¿no? Aquí lo que tienes que hacer es irte a tu cuarto o algún espacio en el que no vayas a ser interrumpido, no consultes celulares, no pongas música, no veas tus redes sociales y simplemente comienza a deleitarte en el silencio, comienza a escuchar el silencio. Yo no sé si a ti te pasa, pero ahora, por ejemplo, por lo menos aquí en el lugar donde vivo, que es un lugar que sí tiene parques pero que también está en la semana, hay varias oficinas no muy lejos, pues siempre se escucha el movimiento. Entonces ahora hay una quietud que realmente a mí en cierta manera, me permite ir a estos estados de introspección. Entonces, deleítate con el silencio, no hagas nada, y es una manera de empezar a entrenar a la mente a encontrarte con estos espacios de paz y de lucidez que te van a permitir tomar mejores decisiones. Ahora, otra de las enseñanzas que retomo para esta plática de respira, medita y contempla para recuperar tu felicidad es que el mismo Patanjali, él no diseña, sino que establece lo que se ha conocido como el árbol del yoga o las 8 ramas del yoga de Patanjali. Entonces, ¿qué es lo que hace Patanjali? Que él sistematiza cuáles son las cualidades y las prácticas que debe de tener un practicante, un estudiante de yoga para poder establecerse en ese estado de atención, en ese estado de calma, en ese estado de plenitud y en ese estado de dicha. Entonces vienen varias prácticas como son la práctica
de la respiración o pranayama, la práctica de asanas o posturas de yoga, la práctica de la contemplación, la práctica del control de los sentidos, y para finalmente generar este juego, esta conexión con esta conciencia que te permite ser como el gran espectador, como el gran testigo y deleitarte, como lo decía el maestro de mis maestros, Baba Muktananda, en este juego de la conciencia con sus múltiples formas que él denominaba el Chitti Shakti Vilas, el juego de la conciencia. Entonces, las dos primeras raíces de este árbol que sustentan son 10 principios éticos que denomina llamas y niyamas. Los llamas son principios que un practicante de yoga debe desarrollar de manera individual para poderse iniciar en la práctica del yoga, y que son comunes prácticamente también como principios éticos para desempeñarse pues sin generar daño o prejuicio a otros seres sintientes. Y por otro lado están los niyamas, que son observancias de comportamiento que nos ayudan, digamos, como este, a desarrollar una práctica mucho más personal. Los niyamas son estos principios que nos ayudan, digamos, a desarrollar esta práctica que puede permear en la convivencia con los demás y que hoy los tomo a colación. Entonces, el primer principio de los niyamas que un practicante ahora en esta etapa debe desarrollar es el principio de Sausha o limpieza. Entonces, el practicante debe tener su espacio limpio y ordenado. Y esto aplica muy bien ahora que estamos en esta etapa de confinamiento y que seguramente pasamos más tiempo en casa conviviendo con otras personas. Es muy probable que los trastes se acumulen, que la casa se ensucie más, que, eh, que si estamos, por ejemplo, descansando en una habitación, que dejemos, no sé, las películas tiradas o los libros en desorden, o nuestro lugar de trabajo que asignamos para hacer trabajo de oficina desde la casa esté desordenado. Entonces, es muy importante que desarrollemos esta noción de limpieza y orden, ¿no? El practicante de yoga, el estudiante de yoga, para poder desarrollar esta conciencia, debes tener un espacio limpio y ordenado. Entonces, yo te invito a que puedas, digamos, compartir estas tareas de limpieza quizás con otros miembros de la familia que ahora pasan más tiempo, o quizás también con las personas si tienes roomies o con los que te toquen habitar, que compartan las tareas de la casa para mantenerla en orden. La otra cualidad que el practicante debe tener, sobre todo en estos tiempos, se conoce como Shantosha, y es contentamiento. Entonces, en el contentamiento, el practicante, el estudiante de yoga, desarrolla y sabe y tiene la certeza de que las condiciones que está viviendo son las óptimas, son las mejores, y es estar contento con la casa que habitas, con las personas con las que estás, con los recursos con los que estás y en este momento. Y si tú te das cuenta, si tú te pones a reflexionar durante unos momentos, el simple hecho de que tú puedas estar en contacto escuchando, digamos, esta clase, esta plática, eso implica que tienes el tiempo, que tienes la posibilidad de conectarte, de escucharlo, que tienes un cuerpo que te permite percibir
los mensajes, que tienes una mente que te permite asimilar. Entonces, hay muchas bendiciones que nos permiten desarrollar Shantosha, esta sensación de contentamiento. Entonces, tú continúa, digamos, eh, a partir de esta certeza, estar contento con lo que tienes. Cuando estás contento con lo que tienes, significa que dejas evidentemente de medir tu estado de felicidad por las cosas que están ocurriendo afuera y que quedan fuera de tu control, sino lo que sí puedes controlar es cómo reaccionas. Luego, muy importante, el practicante de yoga, el estudiante de yoga, y sobre todo en estos momentos, debe desarrollar tapas que se conoce como calor y tiene que ver con la disciplina y la constancia. Para que esto funcione, tienes que comprometerte a que vas a meditar tales horas o vas a practicar yoga en tales momentos, ¿no? Eh, es muy importante, y aquí sí quiero ser muy claro, de que ahora, al estar más tiempo en casa y que tenemos que construir nuevos hábitos, es muy probable que no nos estemos ejercitando como deberíamos ejercitarnos y podamos derivar en otros problemas como el estar mucho tiempo sentado o acostado o el no estirar las piernas. Entonces es muy importante que realices un ejercicio, y aquí el yoga tiene la parte de yoga asanas, tiene muchísimos beneficios porque necesitas un espacio pequeño. La práctica del yoga es segura, entonces tú simplemente escoge muy bien a los maestros. Si ya tienes maestros con los que practicabas, que ya los conoces y que están ofreciendo clases ahora en línea, practica con ellos, ve con ellos y recomiéndalos también a personas que a lo mejor están conviviendo en el mismo espacio y que era muy probable que no estuviesen practicando yoga, pero ahora es ideal porque necesitas un espacio muy chico. Entonces, comprométete. La disciplina es importante en y se conoce también como sacrificio porque, digamos, es mucho más tentador quizás sentarse a ver series de televisión por Netflix, pero después de estar 3 o 4 horas viendo una serie de televisión vas a atrofiar tus órganos y tu cuerpo se va, pues vas a comenzar a experimentar dolores por la falta de movilidad. Entonces, estírate, párate si estás trabajando, realiza ejercicios, posturas. Yo diría que mínimo practiques 4 días a la semana posturas de yoga, mínimo. 3 o 4 está bien. Y luego, pero que sí practiques meditación todos los días, que sí te estires todos los días. Los ejercicios de respiración o pranayama también son muy importantes ahora porque estos te permiten a ti incrementar tu capacidad pulmonar y eso te va a ayudar mucho a tener mayores defensas ante pues, las situaciones que vienen, que tienen que ver mucho con el aparato respiratorio. Finalmente, bueno, vienen dos más. La otra es Swadhyaya. Swadhyaya es tradicionalmente como la recitación o el estudio de los textos sagrados del hinduismo o de cualquier otra tradición que te ayudan a explicar el funcionamiento de la mente. Entonces, Swadhyaya es, por ejemplo, en el caso de los Yoga Sutras de Patanjali, eh, se les llama sutras porque son oraciones cortas. Entonces lo que hacía los estudiantes, como no había aplicaciones o no había muchos libros, es que escuchaban las enseñanzas de los sutras y las memorizaban y las contemplaban. Entonces de eso se trata la práctica de Swadhyaya, de darle a tu mente la oportunidad de reflexionar sobre las grandes enseñanzas y contemplarlas. Entonces, está bien que te informes, pero también administrate para saber cuánto tiempo asignas a escuchar, a revisar noticias, a informarte, pero también dedica tiempo a practicar Swadhyaya. Un practicante, un estudiante de yoga
en estos momentos debe entender por qué siente lo que siente, por qué actúa como actúa, por qué reacciona como reacciona. Y para muchos estas preguntas están, por ejemplo, en el caso de la práctica de yoga en estos textos, ¿no? O también puedes acercarte a otro texto que sea inspirador, pero que lo contemples en estos momentos. Y finalmente está el estudiante o practicante de yoga debe desarrollar Ishvara Pranidhana, que está relacionado con Santosha, con el contentamiento, y aquí hace la referencia a estar convencido de que existe un principio más elevado que uno mismo y que permite que todo sea perfecto. Aquí, ya sea que tú lo concibas como Dios, Jesús, Alá, el Gran Espíritu, Buda, el Ser, Krishna, Yahvé, el, no sé, como sea tu concepción de este principio que va más elevado, confía en que existe. Tiene que ver con esta espiritualidad que va más allá de la religión, sino de una espiritualidad de decir, esto está bien, ¿no? Esto está perfecto, mis circunstancias son perfectas. Entonces, esta es otra cualidad que deben de desarrollar los practicantes de yoga. Y conforme vayamos desarrollando estos estados de claridad y de paz, nuestra capacidad de comprensión se va a ampliar y ya no, porque ya no vamos a decidir desde este lado del miedo, del temor, sino desde la claridad. Porque al final de cuentas, como te decía, lo único real que tangible es el momento que estamos generando. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Cuando estés lavando los trastes, lava los trastes. Cuando estés con la familia, esté con la familia. Cuando te toca hacer planes de acción para el futuro que viene, haz los planes de acción. Es decir, el momento que vivas, vívelo. O sea, uno de mis maestros decía, ¿qué es el yoga? El yoga es caminar. ¿Cómo que caminar? Sí, o sea, si vas a caminar, camina. Si vas a cantar, canta. Entonces, de eso se trata el yoga, de estar en el momento presente. No hay nada más, no hay por qué angustiarnos. Al habitar en el presente eterno, estamos mejor preparados para enfrentar el futuro. Entonces, hay que habitar el presente para poder enfrentar de mejor manera el futuro desde la claridad. Gracias por tu tiempo, gracias por esta oportunidad de poder estar juntos, generar este espacio. Te recuerdo que puedes visitar www.yogaentuempresa.com. Un saludo a toda esta comunidad de buscadores que ha hecho presente y ha hecho posible que esta plática te llegue y te agradecemos muchísimo el que cuidemos a la mente para cuidarnos a nosotros y cuidarnos a los demás. Gracias y namaste y que pronto podamos practicar juntos en espacios abiertos y con más personas. Pero mientras, esta situación es perfecta y entonces aprovechemos lo que tengamos ahorita. Gracias y namaste.